Hola, mucho gusto, bien, ¿y tú? Bienvenido. Un seco nomás, pues ya con solo leer tu historia uno dice, chuta, qué bacán esta startup que trae una solución de una problemática bien dura y poco visibilizada a veces de la realidad Mm. latinoamericana. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cuándo nació Remote Waters? Uy, buena pregunta. La verdad es que la idea nació más o menos el 2017 o a fines de 2016. Nosotros, o sea, yo estaba saliendo de un posgrado en la Universidad de Columbia y había hecho una tesis relacionada a energías renovables de manera constante. Y luego me fui a trabajar a un laboratorio federal de Estados Unidos, haciendo investigación donde el Departamento de Energía propuso quién es el que podía hacer la planta desalinizadora a bajo costo más sustentable. Y en ese tiempo mi jefe no quería hacer el desafío. Y le dije, bueno, si es poquito tiempo, son 3 semanas. Con un compañero hicimos el diseño en 3 semanas y lo ganamos ahí en todo Estados Unidos. También lo ganamos en Israel también, como el mejor diseño. Y a partir de eso nos dimos cuenta que teníamos una buena tecnología, solamente que teníamos que saber llevarla donde se necesitara. Entonces, participamos en un taller de modelación de negocio, entrevistando a mucha gente, viendo distintas industrias, incluso la minería, etcétera. Pero nos dimos cuenta que era el sector rural, el lugar que donde más se necesitaba el agua, donde más estaban pidiendo una solución, y que hoy en día las grandes empresas se enfocan en los grandes mercados, digamos, ¿sí? Las grandes ciudades, etcétera, y siempre quedan de lado. Donde es rentable llevar el agua finalmente. Exactamente. Entonces tratamos de ser un poco más disruptivos en eso y decidir abastecer este mercado con una economía de escala pequeña. Es decir, eh, nosotros hacemos plantas dessalinizadoras modulares que entregan 1000 litros por hora más o menos, lo cual pueden abastecer como a 10 o 20 casas o 50 casas e ir creciendo de manera escalable a un precio similar a lo que significaría a grandes escalas. A pagar Y la ahí, cuenta, a pagar una cuenta de agua potable. Ese es más o menos exactamente. el. Ya, Sí, porque reemplazamos finalmente el camión aljibe. claro. Oye, y estos son unos verdaderos containers, ¿no? Así estuve mirando en la página web de ustedes. Sí, bueno, para terminar un poquito la historia, postulamos también al Corfo Semilla, lo ganamos también al Corfo Huella de Startup Chile, y con eso pudimos armar prototipos y pilotajes que de otra manera jamás podríamos haberlo hecho, porque son equipos que cuestan bastante caro. Eh, la pregunta tuya es el empaquetado, ¿cómo va Claro, esto? claro, son unos containers azules. Sí, hay distintas soluciones porque la solución container es muy fácil de exportar y es fácil de llevar también como a zonas costeras porque son containers hechos para resistir, digamos, la salinidad del mar, la corrosión. Y esa es una forma, pero también hay versiones modulares, móviles, para llegar rápidamente en caso de emergencia, por ejemplo, para la ONEMI o algo así. Y también tenemos versiones que vienen sin el empaquetado, que finalmente lo que buscan es reducir ese costo, en donde gente ya tiene una bodega, entonces se lo podemos instalar en la bodega de la comunidad, que ya viene protegido, y así evitamos el tema del paquete. Perfecto. A ver, vamos un poco más atrás entonces ahora. Estamos conversando con Pablo Cazorla, él es fundador de Remote Waters, que es esta startup que provee de tecnología para purificar agua de mar y subterránea. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿es una maquinita? ¿O es como, un poco a ver si podemos graficar cómo pasa el agua Ya. físicamente? Sí, ¿Cómo se sí, lo obtiene explico. el agua? Perfecto. Bueno, primero nosotros siempre necesitamos una fuente de agua, ¿ya? No somos la solución para Chile, y la verdad es que eso no existe. Son varios tipos de soluciones en donde en cada localidad es mejor. Entonces, para las localidades donde existe una fuente de agua, como el mar, o incluso lago contaminado, o aguas subterráneas contaminadas, que está pasando mucho en Chile también, y en el mundo, nosotros extraemos esa agua como con una bomba,
y la hacemos pasar por un proceso de lavado por membranas, de filtración por membranas. Ya, ese tipo de membranas por lo general es osmosis inversa, que es una tecnología que tiene bastantes años, desde los años 70 más o menos. Israel la ocupa hace muchísimos años y se abastece el 80% del agua que ocupan, digamos, viene del mar. Y lo que hace es pasar el agua por afuera de la membrana, y la membrana es tan delgadita que solamente deja pasar las moléculas de agua, H2O. Por lo tanto, por dentro estamos obteniendo agua purificada y por fuera lo que tenemos es esa misma agua con sales y minerales, pero con menos agua, es decir, más concentrada, y la cual generalmente es de vuelta a su fuente. Perfecto. Por ejemplo, de vuelta al mar. Perfecto. ¿Y esa agua queda lista para tomar? Esa agua queda lista para tomar según el tipo de uso. O sea, si es que es para tomar de consumo humano, entonces, por ejemplo, tenemos que clorarla. Ya. Porque por un tema de la Seremi de Salud, digamos, tiene que certificar que sea potable. Sin embargo, no sé, nosotros como seres humanos no necesitamos el cloro, pero como la normativa es más antigua y por un tema de seguridad, se le agrega el cloro. Pero si es para regadío, por ejemplo, no necesitamos agregarle cloro. ¿Sí? Buenísimo. Pablo, ¿y esto entonces, hoy día está en etapa de pilotaje todavía? No, nosotros estamos vendiendo, tenemos planta instalada, funcionando, así que estamos para responder inmediatamente a los que lo necesitan. ¿Y dónde tienen hoy día plantas? Comenzamos nosotros con una planta en Algarrobo. Algarrobo, extrañamente, estamos cerca, ¿no es cierto?, desde Santiago, pero tienen una de las aguas más caras de Chile. Y además tiene mucha zona rural donde no existe agua, etcétera. Entonces nosotros piloteamos ahí, también pusimos una planta en Santo Domingo, y tenemos una planta también en Bichuquén, que está abasteciendo ahí a esa comuna donde fue la primera en tener racionamiento de agua de Chile. Y ahí sin embargo, dale, perdón. Sin embargo tienen el mar al lado, el lago al lado, pero está salado. Claro. Eso es bien impresionante, porque tenemos mucha agua en Chile que se pierde también, ¿no es cierto? Todo el agua de los ríos que termina en los mares, uno dice de repente aquí hay tanta falta de agua que falta quizá, bueno, startup como la tuya. Pablo, ¿quiénes son los clientes que instalaron esas plantas en estas partes que tú has mencionado? Ya, eso es muy buena pregunta. A ver, ¿quién es el tipo de personas que están necesitando? Ahí también hay una diferencia entre cliente y usuario. Entonces, los usuarios, por ejemplo, en Bichuquén, son personas que viven ahí y que hoy en día se abastecen de una manera limitada, con 50 litros por persona al día por la municipalidad, y a veces también le cuesta mucho porque al mismo camión aljibe le cuesta conseguir agua. Eso es el tipo de usuario. Generalmente tiene una ficha social representando 40% de menores ingresos de la sociedad. Por otro lado, no sé, en el caso de Santo Domingo, una planta de tratamiento de agua, en donde por el tema de la sequía, las napas de agua en el interior bajaron y por lo tanto por presión el agua de mar entró. Entonces esas plantas de tratamiento no están acostumbradas a tratar salinidad, eso no se arregla con cloro o con el tratamiento común. Claro. Por lo tanto necesita de una tecnología que ojalá a bajo costo pueda quitarle la sal, ¿no es cierto? Y en el caso de Algarrobo es un agua subterránea que la verdad que tiene contenido de sal, no tanto como el mar o algo así, y que finalmente busca entregar agua para que la gente rellene sus botellas, sus botellones de 20 litros, etc. Ya. Y esos son en general entonces quienes contratan estas o piden estas plantas son los municipios, básicamente, ¿no? Hasta ahora, la experiencia. Hasta el momento el municipio es un aliado, pero no es realmente quien compra. Ahí lo que ayuda mucho son las fundaciones. Las fundaciones saben canalizar tal vez los recursos de empresas con responsabilidad social empresarial. A su vez conocen muy bien territorialmente dónde se necesita más
porque los municipios están muy escasos de recursos, sobre todo ahora, y por lo tanto no tienen esos recursos para poder hacerlo. Ya, Y pero por otro lado, son quienes gestionan a sí, veces entre la fundación y la municipalidad. así es, Fundación Amulén, por ejemplo, que es dedicada al agua, ellos son expertos en eso, entonces es un muy buen aliado en ese sentido para llegar con agua donde más se necesita. Pero el gobierno tratamos de no entrar mucho, la verdad, porque los tiempos de implementación son muy largos, hay mucha burocracia y finalmente a veces terminamos con bases de licitación donde leemos en las bases, no sé, vi este año una en el Maule que decía la tecnología debe ser de origen israelí o el proveedor tiene que haber hecho esto 20 veces antes, con mucha experiencia. Entonces eso deja a muchos innovadores y emprendedores fuera. Perfecto. ¿Hay alguna propuesta similar a la de ustedes en Chile o en otros lados? Sí, eso es muy buena pregunta también. Eh, lo que ocurre es que hay empresas de desalinización grandes que de repente hacen un proyecto más pequeño para ayudar a la comunidad, pero su expertise no es proyectos pequeños, por lo tanto, lo que pasa es que les sale el doble de caro, porque subcontratan muchos servicios. Por ejemplo, el tema de la energía solar, hacen la planta y subcontratan que una empresa solar les dé electricidad. Por lo tanto, obviamente que les van a dar mucho más de lo que necesitan, elevan los costos y es más ineficiente. A mí nosotros hacemos las dos cosas, sabemos de las dos. Hacemos toda la integración en conjunta, lo que permite finalmente reducir los precios y trabajamos con nuestro propio software de automatización para eliminar los costos de mantención y finalmente reducir el consumo energético y tener menor costo que el resto. Buenísimo. Y el expertise de ustedes está enfocado básicamente a comunidades más pequeñas, entonces también. Exactamente. Nosotros nos especializamos, no hacemos un gran proyecto para la minería ni para una ciudad, sino para comunidades, 50, 100 casas, 200 casas, Y etcétera. puede ser también que una comunidad se organice y sea la propia comunidad quien compre esta planta. Totalmente, me lo han solicitado, algunos en conversación, juntas de vecinos, Eso. sistemas de APR, agua potable rural, cuando uno va en la carretera y ve esa torre de agua arriba como financiada por el gobierno. Bueno, eso normalmente se demoran 8 años en construir, en hacerse. Nosotros nos demoramos, no sé, 2 días en instalar y a lo más, no sé, a lo más 3 meses en todo el proceso, desde la solicitud hasta la instalación. Genial. ¿Y cómo es el proceso? Porque ya, yo compro, soy una comunidad de, no sé, 20 casas, ¿a partir de cuándo? No sé qué será razonable poder optar a esto, pero 20 casas, se compra la planta y después hay una cierta mantención. ¿Cómo es toda esa mecánica? Ya, está bien, son muy buenas preguntas también. Nosotros vendemos y también arrendamos la máquina. Entonces, cuando existe un presupuesto que es de inversión, por ejemplo, el gobierno tiende a atender no un presupuesto de mantener, sino que el presupuesto como de una sola vez, como construir un hospital. En ese caso, nosotros lo vendemos y lo que ofrecemos es un servicio de mantención posterior, ¿sí? Para ir a hacer cada 3 meses y además capacitamos a las personas localmente para que las cosas básicas lo hagan ellos mismos, digamos, y no se incurran esos costos altos. Y además nosotros monitoreamos remotamente, o sea, el tema de la automatización lo que busca es reducir la mantención al máximo. Y cuando el condominio o la junta, digamos, no tiene los recursos para poder pagarlo inmediatamente, entonces tenemos un sistema de arriendo en donde nosotros nos hacemos cargo de la mantención. Ellos solamente van a pagar un costo fijo, por decirte, no sé, 8.000 pesos por casa. Perfecto, y eso, ¿y a partir de cuándo se hace, es posible, a partir de cuántas casas, poder contratar un servicio como este o comprarlo? Depende de la casa. Ya. Si es que hay una casa de 30 camas, digamos, está bien. No, está bien, ya, perfecto. Porque finalmente es un tema de cuánta agua ocupa. Ya. Exactamente. Ya. O a veces la persona quiere tener un buen jardín. Entonces, generalmente nosotros hacemos sistemas que van sobre los 500 litros por hora y 500 litros por hora, si es que, no sé, yo lo tengo funcionando, por decirte, 10 horas,
son ahí 5.000 litros. Eso puede abastecer, no sé, a 3 casas o 10 casas, ese es como el desde, más o menos. Ahora, esto puede servir para los clubes de golf, para, no sé, pues, o sea, para montones de espacios públicos o no públicos que usan intensivos en uso de agua. Sería mucho más barato, por ejemplo, tener esto que pagar una cuenta de agua. Es una buena pregunta. Cuando la gente saca agua subterránea y tiene sus derechos de agua, el costo del agua es cero. Digamos, no, lo único es el costo de bombearlo, la energía, nada más que eso. Pero lo que pasa es que hay algunos centros de golf costeros hoy en día y que también están muy en la polémica, porque cuando hay sequía y el vecino de la casa no tiene agua y mira cómo está de verde la cancha de golf, produce un poco de rabia. Tal cual. Y lo cierto es que también los campos de golf están teniendo problemas porque el agua, a ver, al no encontrar agua, profundizan el pozo y muchas veces se topan con agua salada. Y eso significa que la calidad del pasto también va a empeorar, así como la calidad de la fruta en el sector agro, etcétera. Y entonces están buscando, digamos, este tipo de soluciones, pero cuesta un poco tomar la decisión cuando es algo nuevo o lo que no están acostumbrados a hacer. Porque ¿cuánto cuesta una inversión de este tipo? Yo me imagino que hay distintos valores para distintas realidades, pero a ver si podemos tener una idea más o menos de cuánto podría llegar con un caso tipo. Claro, no sé, un campo de golf podría necesitar un equipo que está en torno a los 300 millones, algo así. 300 millones más o menos. Una comunidad. Una comunidad de 50 casas, si es que está sacando agua de mar, estaríamos hablando de más o menos 40 millones de pesos, los cuales si yo divido por la cantidad de agua generada en un periodo de 10 años, significa que pagan, no sé, 500 pesos o, no sé, un peso el litro, por así decirlo, ¿ya? Para hacer la diferencia, que es menos de 10 veces lo que significaría el camión aljibe. Y cuando es agua salobre, no tan salada, eso baja a la mitad. Es decir, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, más o menos. Siempre hay que hacer un presupuesto de acuerdo a la localidad. Perfecto. Estamos conversando con Pablo Cazorla, él es fundador de Remake Waters. ¿Cuáles son las perspectivas para adelante? ¿Hoy día están solo en Chile o ya están empezando a explorar otros mercados? Sí, muchas gracias. Bueno, con el Softies Water Challenge vimos muchas tecnologías de distintos países y también obviamente podemos identificar que hay varios problemas en el mundo entero, digamos, que necesitan solucionar problemas de agua. Y nosotros hemos identificado varios lugares en Latinoamérica, que hay muchos países y estamos conversando, digamos, con algunas empresas distribuidoras que estén en esos países y también con gente local para explorar, digamos, una posible solución de salir afuera, porque si bien nosotros vamos a estar acá en Chile, instalando en Chile, también Chile no es el mundo y por un tema de necesidad humana, o sea, todos los humanos necesitamos agua y queremos llegar a ellos lo antes posible. Eso. Y bueno, y además tienen esta especialidad que es atacar o llevar soluciones más a la medida de comunidades más pequeñas, que eso quizá es lo que tú decías que los identifica. Pablo, ¿cómo fue la participación en este Softies Challenge, Water Challenge? Es una iniciativa bien interesante la que hizo Softies ahí de buscar una solución para una problemática tremenda. Yo decía al principio del programa que hay 37 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso al agua potable y más aún la cifra sube mucho más si uno considera el tema del saneamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia y cuál es la realidad que ustedes vieron? Porque hay hartas startups que participaron y con cosas bien novedosas. Sí, participaron, tengo entendido, más de 500 empresas que postularon al Softies Water Challenge
de todo el mundo, digamos, y donde quedaron seleccionados 80 y luego fuimos pasando por un proceso de filtraje hasta llegar ahí a los 3 primeros. Y yo creo que lo hicieron súper bien el concurso porque se dieron cuenta que es a través de la innovación donde se pueden solucionar estos problemas de agua y que hoy en día la innovación, la verdad que lo están haciendo las startups y las empresas chicas. Las empresas más grandes pueden tratar, pero son más lentas, es mover un buque. Sí. Y nosotros tenemos la agilidad para poder actuar de manera rápida ahora ya. Entonces, en ese sentido, creo que lo hicieron súper bien. La participación fue dura, o sea, había que responder Había que 3 áreas. ganárselo. Ganárselo, sí, totalmente. Había que responder en qué comunidades íbamos a instalar, había que responder todo el reglamento legal de cómo iba a funcionar, desde la instalación, desinstalación, la parte de los residuos, había que tener una parte financiera con un flujo de caja que fuera comparable con todo el resto. Habían personas técnicas que te hacían preguntas respecto a tu tecnología, a tu propiedad intelectual. Y también gente que te entrenaba súper bien, o sea, desde la manera de construir un pitch a cómo hacer tus diapositivas para que la gente entendiera mejor. La verdad es que se aprecia mucho, yo lo pasé súper bien además, e incluso aproveché de conocer, digamos, a otros proveedores y también que tenemos la misma misión de llevar agua. Ojalá que todos pudiesen cumplir su misión. Pablo, ¿y cómo ves tú? Bueno, esta fue una buena alianza entre startup y una gran empresa como es Softis, que es el brazo tissue de CMPC. ¿Cómo ves tú la relación al ser un emprendedor en un mundo tan fregado como es este del agua o tan complicado en términos de la necesidad de la gente? ¿Cómo has visto tú la alianza entre el sector privado y la startup para, por ejemplo, desde tu mirada, desde lo que haces tú, pero en general del ecosistema emprendedor chileno? Sí, está cambiando. Está cambiando de foco. Hoy en día yo creo que las empresas más innovadoras lo que están haciendo es acudir a las startups para solucionar sus problemas. Las empresas grandes plantean el problema que tienen y las startups van a solucionarla en vez de crear, no sé, una división de innovación donde van a hacer un plan de negocios de aquí a 5 años que va a ser aprobado por un directorio y todo ese proceso que la verdad es que es como la forma antigua de hacer las cosas. Y yo creo que Softis va súper bien encaminado en eso y que además está preocupado por la comunidad, o sea, también está cambiando. El tema de abrirnos hoy en día a las redes sociales, estamos más expuestos y yo creo que las empresas están buscando mostrarse de una manera positiva a la sociedad, sobre todo cómo están las cosas hoy en día, y ayudar. Y yo creo que lo están haciendo súper bien. Buenísimo. Pablo, ¿cuál era tu profesión de origen? ¿Por qué te metiste en el mundo del agua finalmente? Algo contaste al principio, pero... Sí, yo he trabajado en distintos rubros, en verdad, retail, sector académico como profesor, en la minería, también como investigador y incluso en salud, en el gobierno también. Pero entré a este tema del agua como... Yo soy ingeniero civil industrial y hice mi máster en Columbia, en soluciones tecnológicas para el medio ambiente, y la verdad es que ahí me di cuenta de que el mundo, si bien Chile puede llegar a ser carbono neutral al 2040, representamos solamente 0.3% de las emisiones a nivel global. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, porque el cambio climático viene y eso significa que va a cambiar los patrones de lluvia, vamos a tener menores lluvias, y tenemos que ser capaces de adaptarnos para ser resilientes ante ese cambio climático y poder subsistir. Eso fue mi motivación a decir, ok, necesitamos una solución de agua resiliente, que no dependa, digamos, del clima, de la lluvia, y que permita entregar agua de manera segura y confiable a las comunidades, porque eso crea un círculo virtuoso. O sea, un pescador hoy en día que tal vez vende, no sé, pescado crudo, cuando le llegue agua potable, puede crear un restaurante y vender un plato de comida. O
¿sí? Claro. Y eso a su vez va de turismo, y eso se mantiene. No es Claro. una ayuda de emergencia por ahora como un cambio de energía, sino que queda permanentemente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Buenísimo. Pablo Cazorla, fundador de Remote Waters, esta startup que ganó este concurso de Softies, que además era un concurso a nivel latinoamericano, y más, ¿no? Sí, a nivel latinoamericano. Muy bonito. También habían empresas de Bélgica, de otros lados del mundo también. Sí. Yeah. Mira, qué interesante, porque además esta, como decías tú mismo, es una problemática a nivel mundial. Te felicito, la verdad que quedamos bien impresionados, porque pucha que hay cerebros.